Vemos Firebase. Ya, perdón. Bueno, para lo que es Firebase, ustedes lo que tienen que hacer es crearse un proyecto dentro de su cuenta de Google de Firebase. Dentro de Classroom tienen en los links el de Firebase, pero si no, vamos a ingresar así. Bien, ¿con qué cuenta estoy? Entonces, para crear un proyecto en Firebase, van a esa página, comienzan, van a la consola y acá agregan un proyecto, vamos a poner TP sala de juegos. Profe, ¿podría grabar? Sí, perdón, me olvidé. Voy de vuelta. Ay. No quiere grabar. Ahí está, ahí empezó. Ahí empezó. Bueno, entonces, como les decía, voy a firebase.com con la cuenta de Google, de ustedes se registran, se loguean y ahí van a ir a lo que es agregar un proyecto, le ponen el nombre que ustedes quieran, TP sala de juegos y habilitan o no las Google Analytics, como ustedes quieran. Fíjense dónde ubican en Google Analytics. Vamos a deshabilitarlo para que no tengamos para nada. Y crean su proyecto. Dentro de su proyecto, Firebase lo que les va a dar es la autenticación de usuario, que puede ser por varios métodos, email y contraseña, teléfono, GitHub, Google, puede sumarlo con otras formas de autenticación. Después lo que le va a dar es Cloud Firestore, que acá es una base de datos no SQL. Dentro de lo que es el Classroom se subió una documentación de lo que es no SQL. Esperen que lo busco para que lo tengan. Y cómo es la estructura, un poco basada en lo que es MongoDB, que es exactamente lo mismo, pero no tiene estructura y lo que a diferencia de SQL Server, que es todo estructurado, acá podemos grabar información en un documento. Esto es un poco lo que vamos a utilizar nosotros. Y después, lo otro que tiene es el storage. En el storage lo que vamos a poder guardar son imágenes, documentos, videos, para que nosotros podamos almacenarlo y después mostrarlo dentro de nuestra plataforma. ¿Qué cosas vamos a usar nosotros? Autenticación, Firestore y Storage. Las tres cosas que vamos a usar, las tres van a estar en nuestros proyectos. Lo que vamos a ver ahora es Firestore Database, que es vincular nuestro proyecto con la base de datos de, o sea, nuestro proyecto de Angular con la base de datos de nuestro proyecto de Firestore, de Firebase. Crean la base de datos, no hay mucho más, lo pueden poner como modo de prueba si los usuarios no quieren estar logueados o como modo de producción si tienen que estar registrados y autenticados. Y ¿qué le pasa a esto? Una vez que lo crean, lo que les va a dar esto es una cadena de conexión que es la que ustedes tienen que agregar en Angular. Matías, ¿qué opción elegiste? ¿Producción o prueba? Producción. Igual es lo mismo. Si pones la de prueba, después llega una fecha y le vas a tener que enviar, porque si no te va a empezar a decir que no tiene seguridad. Lo que cambia es una fecha de registro. Bien, esta base de datos, como ven, es una colección
dentro de esta colección ustedes pueden agregar lo que quieran. Tiene su interfaz acá dentro de Firebase. Por ejemplo, agrego la ruta de usuarios. Dentro de usuarios, una ID automático se va a generar, que es una cadena de caracteres de números y letras que es no es fácil de identificar. Y acá le pueden agregar lo que ustedes quieran. Desde, no sé, nombre, string, valor, campo, este es booleano. Pero a su vez, yo lo estoy agregando por acá, pero si yo después le doy información desde el proyecto, por más que yo no lo haya definido, porque esto no es que lo estoy definiendo, sino que ya estoy creando datos, no se va a impactar igual. Entonces yo, por ejemplo, grabo todo y esto me grabó una colección. Esa colección es una colección de documentos y esos documentos tienen campos. Cada documento es uno solo y los campos pueden no ser iguales entre documentos. Es decir, yo puedo agregar acá otro documento y acá tener datos diferentes al que tenía antes. Por ejemplo. Entonces, este tiene teléfono, pero este tiene activo y nombre. Esto es algo para que más o menos vean que no es estructurada, no es que todo lo que yo guarde acá tiene que ser igual en todos mis documentos, sino que yo puedo tener más información o menos información en un documento o en el otro, o tener distintas. Entonces, la ventaja que tenemos con esto es le podemos guardar todo lo que vemos por pantalla y tenemos toda la información del usuario en esto. No hace falta que nosotros tengamos una colección para usuario, otra para su perfil, otra para sus registros, otra para los juegos que tiene habilitados, sino que yo tengo toda la información y dentro de ese usuario puedo tener toda la información del usuario. Me traigo toda la información del usuario, modifico lo que quiero, vuelvo a impactarlo y eso hace que pise este registro. No hay problema de capacidad de almacenamiento y es mucho más rápido de esta forma que una base estructurada. ¿Se entiende más o menos? ¿Dudas? ¿Cómo vinculamos? De a uno. De a uno, sí. Me voy yo. ¿Qué tan grande conviene hacer las tablas o no? O sea, ¿vale en esa tabla de usuarios yo guardar toda la información del usuario del TP de sala de juegos? ¿O es, No hay tablas. bueno, esa colección de usuarios? Vos guardalo de un usuario, no vas a guardar todos en un solo documento lo de todos los usuarios, pues si no después no lo vas a poder obtener. Claro, pero ponele, yo debería tener varias colecciones o con una sola colección general Podés puedo... tener una sola colección. Claro, claro. Pero sería un después documento por usuario, ¿no? Claro. Claro. O sea, por ejemplo, o sea, el listado de los resultados de tus juegos. Vos podés tenerlo directamente en el usuario o tener un listado de resultados y dentro de el juego que se hizo, tener la información de ese usuario. Ahí sí lo vas a relacionar después vos en tu código. Acá no va a quedar ninguna relación entre la colección de usuarios y tus resultados, pero vos después sí vas a tener que de alguna forma relacionarlo. Y para Pero vos podrías mira, guardar todo. ¿Cómo? yo googleando hice el login con la Authentication, no con Firebase Database. Es otra cosa, es otra Claro, cosa. Authentication es para la autenticación del usuario. Esto es para guardar datos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No es para autenticar esto. ok. Solamente es para almacenado de datos. Estamos usando usuarios ahora como ejemplo nomás. Claro, porque ahí no podría grabar una clave, porque si graba la clave va a estar a la vista esa clave. Claro, no. Ahora cuando veamos autenticación, vemos todo lo que tiene que ver con clave, usuario, sesión y un montón de cosas, que eso está en autenticación. Esto solamente es para almacenamiento de datos. ¿Puede volver a mostrar cómo sería para guardarlo? ¿Para guardarlo? Por favor. ¿Esto es 10?
Ah, no, desde el código, digamos, no lo hizo todavía. No, desde el código no, todavía no lo sumé. Por ahora estamos viendo solamente esta consola. No, yo porque recién abrí la clase de nuevo y No, todavía no. Todavía. Se deberían poder eliminar también, ¿no? Las colecciones o no. Sí. Vamos, que esto era borrar documento. Listo. Ahí la eliminé. Pero no la colección, digamos. El usuario sigue estando, por ejemplo. ¿O sí? Ah, la colección, ¿decís? Sí, la colección. Sí, acá. Ah, listo. Ese es. Tienes que poner el mismo nombre y te lo eliminé. Listo, no tengo más. Sí, igual tengan en cuenta que borrar es un crimen. ¿Ah? En una época donde lo que más vale la información, borrar algo es algo que es muy difícil de hacer. ¿Ah? Y en un sistema lo que vamos a hacer es moverlo a otra colección. Cambiar esa información a una colección que sea elementos borrados por el usuario. Pero borrar lo que dice borrar, vamos a tratar de que no. Cualquier cosa, cualquier información que nosotros tengamos guardada es lo más valioso que tenemos, así que no lo borraríamos nunca. Y eso se ve en el acceso que cuando ustedes tienen en Firebase, no les deja borrar. Les pregunta como 20 veces, ¿querés borrar toda la colección? ¿Pero en serio? ¿Sos vos el propietario? O sea, borrar es algo muy raro, porque cambió el paradigma. Ahora el paradigma está en la velocidad de obtener los datos y la fiabilidad de tenerlos siempre online. Entonces cambia la forma en la cual todas las preguntas que ustedes están haciendo es muy parecido al concepto que vienen de SQL, de estructurado, pero ninguna de esas preguntas se hacen cuando uno guarda en forma de documentos, porque lo que le importa es qué va a pedir el usuario y que eso que vaya a pedir lo obtenga lo más rápido posible, no importa si está en 3 o en 5 lugares. ¿Ah? Por ejemplo, hablaban de la sala de juegos. Si ustedes, el jugador tiene una pantalla que es listado de juegos, ese listado de juegos yo lo voy a guardar en el usuario. Pero el juego también tiene un listado de jugadas donde está el usuario. Entonces ahí el problema es no cómo relaciono los datos para que estén consistentes, sino qué va a leer cada uno. Y cuando el usuario va a leer sus juegos, no tendría por qué ir a otra colección, buscarla en otro lado, hacer una búsqueda sobre la otra, sobre coincidencia, hacer un filtrado y traérmelo. No tendría que hacer ese proceso, tendría que tomarlo de un lugar donde ya está esa información así. digamos, lo que usted dice es, no importa en este caso o en esta estructura repetir información mientras sea correcta, lo importante es tenerla accesible y rápida, digamos. Tampoco si es correcta, ¿eh? Por ejemplo, yo hoy soy jugador, pongo mi foto de perfil y pongo un comentario. Bueno, cuando voy a guardar el puntaje de ese juego, guardo ese objeto JSON completo. ¿Ah? Así como viene, ¡pum! El usuario va y cambia la foto al otro día y le cambia del perfil algunas cosas. Y cuando guarda otro high score, ¿no? Otro puntaje, guardo ese objeto, ¡pum! Entonces ya el objeto usuario va a estar en 3 lugares. Va a estar con el primer puntaje, con el segundo puntaje y aparte va a tener la colección en donde tiene sus datos actuales, los vigentes. Entonces ese usuario no va a tener consistencia en toda la base de datos con todos sus datos, pero sí van a ser posibles marcas temporales de cómo estaba en situaciones usuario. Después, si ustedes quieren ver la actual, van a tener una colección de usuarios, una colección de productos. Pero cuando se vende un producto, hay ciertos detalles que ustedes lo van a querer guardar y se guardan en el mismo objeto que muestran. Ustedes van a programar orientándose por las interfaces. Cuando guardan, planificando qué van a tener que mostrar. Y cuando muestran, desinteresados van a pedir a la colección y van a saber qué están todos los datos. Después, si quiere actualizar, es una solución de la interfaz. Si ustedes le muestran un dato, este fue el usuario. ¿Querés ver los datos actuales? Botón. Y los vamos a buscar a la colección de datos actuales del usuario.
no hacemos el filtro y la relación, la entidad-relación, todo eso no lo hacemos. Podemos tenerlo, pero la idea es que no lo usen, porque cambió el paradigma. No queremos ahorrarnos espacio, queremos ahorrarnos tiempo. Y en el único momento que nos sobra tiempo es cuando estamos almacenando datos. Ahí podemos planificar cómo se van a mostrar. Entonces, cuando yo guardo una tarea, cuando guardo un mensaje, cuando guardo un puntaje, tendría que guardarse en todos los lugares que después va a ser necesario mostrar. Entonces, esa es una forma de programar con documentos. Después ustedes en el mismo documento pueden incluir un array, un documento, un array de documentos, y solemos hacer que cuando creamos una entidad nueva, no más allá del registro, pero crear una entidad nueva, que en esa entidad se guarde el ID, ¿eh? El ID del original, la key del original. Entonces, cada vez que se va guardando una copia de ese objeto con la actualidad, lo único que no va a cambiar es el ID, que lo puedo tener como una entidad relación para saber cuál es el ID del objeto usuario. Pero es solamente si es necesario. Pero después no es algo que tienen que tener todas las entidades. Porque se termina esa relación de esto va a estar únicamente acá en esta tabla y todo lo van a referir. No. Acá es cuán rápido te devuelvo la información para tu interfaz. ¿Qué tan inteligente va a ser mi guardado de datos con respecto a la interfaz? Y ahí entra lo que es la experiencia de usuario. ¿Qué datos le vamos a mostrar al usuario? ¿Qué operaciones le vamos a dejar hacer al usuario? ¿Y qué es lo que nos va a pedir el usuario? Si siempre nos va a pedir sus récords, ¿no? No tendríamos que dejar los récords solamente en la colección juegos récord. Porque si no, cada vez que el usuario me la va a pedir, yo voy a tener que ir a hacer una búsqueda sobre esa colección y un filtrado. Y después sobre eso, seguramente el usuario me va a pedir otro filtrado más. Entonces ya estoy haciendo dos procesos que me los podría ahorrar y que son los que se hacen la mayoría de las veces, que es ir a buscar otra colección y filtrar por usuario. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede hacer, pero sería tiempo que están usando que no deberían utilizar para eso. Lo deben usar para o simular si hay alguna demora con una animación, pero que no sea tiempo de consulta el que demoramos en la aplicación, que sea el tiempo de guardado. Cuando guardo en 2, en 3 lugares, en 4, o guardo en un lugar toda la información sin importarme si está en otro lugar. ¿Tá? Y lo más importante es la información. ¿Tá? Desde que nosotros conocimos las monedas, una de las más poderosas en los últimos años fue el dólar. El Bitcoin vale 60.000 veces más que un dólar. Y es un número. Es información. Es dónde, cuál es, dónde, quién, pero es información. ¿Tá? No hay nada más valioso que la información. Entonces, el borrado no va a existir en nuestro sistema. Cualquier cosa que se quiera borrar va a cambiar de estado y se va a pasar a una colección que es algo borrado. Cuando hay algún cambio, lo mismo. El proceso de saco, no sé, compro un kilo de helado de 3 sabores, me lo cancela y me lo cambia por 4 sabores. El de 3 sabores no se borra, se guarda como borrado, se guarda como cancelado, pero no se borra ese pedido. No se pierde información, cambió el concepto. Así que borrar va a ser casi imposible para nuestros sistemas. Lo que sí van a poder hacer es apretar el botón borrar, pero ustedes como programadores de la colección lo van a mover, lo van a cambiar de estado, pero borrar nunca. Cambiamos con Firebase. ¿Por qué? Porque no nos importa lo que se guarda, lo que nos importa es después lo que voy a mostrar al usuario, y ahí está el arte de crear sus JSON y sus colecciones. En cómo piensan ustedes la interfaz. Entre más simple es la interfaz, el objeto que van a mostrar va a tener una estructura mucho más simple de seguir. Toda la definición que tenía con la PPT se acompaña, cambia el paradigma de los datos. ¿Consultas? Sí, sabés que a mí no me termina de cerrar, digamos, no entiendo el tema de los documentos.
¿Cómo que vas a buscar y lo guardás en varios lugares, la misma información? O, eso no entendí. Exacto. Imagínate que vos tenés, nuevamente, vas a entrar a una sala de juegos, donde tenés distintos juegos y vas acumulando resultados de juegos, ¿no? Entonces vos tenés dos vías de llegar a la información. Una, a través de la información de los juegos. Si a vos te importa qué juego se jugó más, cuál es el juego que tiene mejor performance, cuál es el más visitado, quién visitó los juegos, cuáles son los récords de los juegos, todo eso tendría que estar dentro de la colección juegos y otras subcolecciones, o una colección de juegos y por cada juego en particular tener otra subcolección, para que tu consulta sea orientado a esa interfaz. Lo que más queremos es que el cliente obtenga su información de la manera más rápida y siempre online. ¿Ah? Con SQL lo más importante es la estructura de datos y gastar menos espacio. A nosotros el espacio nos importa muy poco y lo que queremos es responder rápido cuando el cliente aprieta un botón. Entonces, si esa información tiene que estar ahí y tiene que estar accesible, tiene que estar en una colección que sea referente a esa entidad, a juegos. Ahora, si yo le estoy brindando el servicio al perfil del usuario y el usuario va a ir a la solapa juegos jugados, seguramente me pida los récords. Entonces yo ahí tengo que pensar que ese listado tiene que estar relacionado con el usuario y que tiene que tener un listado de récord. Entonces en ese caso, vos como desarrollador de SQL lo que vas a hacer es vas a hacer un montón de consultas o una consulta con un montón de relaciones, con filtros, con where, con el nombre de cada uno de los campos, y después me vas a devolver la misma información que yo tendría guardada en mi colección, que cada vez que voy a jugar me lo guarda en mi colección. Entonces estás usando un montón de tiempo de consulta que no es necesario, porque vos lo podrías tener guardado en la colección usuarios récord. Entonces cuando vas a guardar, no lo guardas en un lugar, lo guardas en dos lugares. Y en jugador guardas los datos del juego y los datos del resultado, y en el juego guardás los resultados y los datos del jugador en esa instancia de su vida. Entonces después cuando vas a ver en los juegos el jugador, ves el jugador en esa instancia, cómo estaba, con los datos que estaba, pero vos sabés que es una persona identificable, no es que puede cambiar de identidad. Pero hay datos variables que pueden ir cambiando y vos podés tener ese elemento. Después ahí en tu interfaz gráfica, si querés, le podés poner un botón y le pones ir a ver hoy a este usuario. Tomás el ID que guardaste y le mostrás el usuario actual, pero no haces la consulta de no ser necesaria. Siempre replicando datos. Cambió el paradigma. No estamos en una época donde el disco rígido sale carísimo y el programador sale baratísimo. No, es al revés ahora. El costo de almacenamiento es casi gratis y el tiempo que tenemos para desarrollar es finito. Entonces lo que tenemos que hacer es que el desarrollo sea rápido y que aplicar una nueva tecnología también para la interfaz de usuario, para esa experiencia de usuario que queremos llegar, que aparte de tener pocos clics, tiene que ser ágil, tiene que ser rápida. Y esta forma de guardar datos, ustedes la pueden usar como si fuera SQL, nuevamente, horrible, lo peor que pueden hacer. O pueden dejar de pensar en esa estructura, ¿ah? Dejar de pensar que se necesita tanta administración de una base de datos, cuando en realidad lo único que quieren hacer ustedes con los datos es dárselo a alguien y cuando le piden los datos, saber que le van a devolver los datos, nada más. No les importa el store procedure, no les importa los campos, no le importa nada. La configuración se puede hacer, tiene configuración de seguridad, tiene un montón de funcionalidades de Firebase, pero también nos permite trabajar de esta manera rápida, en la cual ustedes van a empezar a despreocuparse de cuáles son las reglas de datos y van a ahorrarse un montón de tiempo, que es desde que se cambia un atributo
de un objeto hasta que se guarda en una base de datos SQL. Si están ustedes solos y son freelance, tienen que hacer 8 o 9 tareas. ¿Ah? Tienen que cambiar la interfaz, cambiar la lógica del negocio, cambiar la clase, cambiar la capa de datos, ir al store procedure, cambiar la tabla, y todavía no saben si anda. Y después hacer el deploy de todo eso para poder testearlo y después devolver los datos y cambiar la función que te lo devuelve, la función que te lo captura, la función que te los muestra. Un montón de cambios. Acá la idea es que ustedes cambien dos cosas. La clase que tiene el atributo y el cuadro de texto que está relacionado con esa clase. Entonces pasamos de tener 7, 8, 9 cambios a 2. Después, cuando yo hago la consulta y lo tengo que mostrar en el HTML, va a cambiar el HTML de muestra, porque le tengo que agregar un campo más relacionado, si no es que hice un muestrario de lista genérica. Entonces los cambios se reducen a muy poco. El tiempo de desarrollo se acelera y ustedes se despreocupan de cómo se guardan los datos. Lo que se van a preocupar a medida que va avanzando es cuál es la interacción con el usuario. Lo que van a guardar es documentos. Esa estructura va a depender de cómo arman ustedes las interfaces y cómo las piensan. Entonces, no va a ser una tarea de a dónde leo esto para poder armar mi estructura, buscar cómo guardar datos en Mongo, por ejemplo, que por ahí encuentra más documentación que con Firebase, y va a ser dependiendo de su interfaz. No va a haber nadie que le dé un patrón para que ustedes carguen sus datos. Si tenés una bicicletería o tenés una aplicación para compartir fotos, no tiene nada que ver cómo se va a guardar un dato en otro y va a depender mucho de cómo el cliente quiere esos datos. Entonces, como el cliente quiera los datos, es como yo los voy a guardar para que los tenga rápidamente. Es dinámico y yo puedo ir cambiando la información de distintas colecciones e ir creando nuevas y con un for each poder ir migrando datos de una a otra si necesito acomodarla, pero nuevamente la idea es tener replicados los datos para que la interfaz sea más rápida, ¿no? Aparte de ser eficaz, va a ser un poquito más eficiente, ¿tá? En la cuestión de tiempo. Así que va a depender mucho de cómo los guardan. El ejemplo de la sala de juego es el primero que ya les hace replicar datos, después cuando pasen al otro TP van a replicar datos por todos lados, todos van a necesitar tener los datos replicados, el administrador de la clínica, el médico, el paciente, todos van a tener que tener datos replicados de distintas cosas. ¿Ah? Ustedes van a replicar esos datos en función de mejorar la interfaz. ¿No? No hay un formato que se les diga tienen que respetar esto, no. A ver cómo lo guardaste. Yo lo guardé como un objeto, yo lo guardé como un array, yo lo guardé como un array de objetos, yo lo guardé como un array de string. O sea que depende de cómo ustedes lo piensan. Después por ahí viene un compañero y le dice, uy, mira cómo lo guardó este. Y si en vez de guardar un objeto o un array, guardamos un array de objeto o guardamos directamente en la colección nuevos objetos, ¿no? Eso se va viendo, se crean objetos, interfaces, se pueden guardar de distinta manera y depende de cómo encaren ustedes la aplicación. ¿Tá? No hay un formato preestablecido para eso. Lo único que le pedimos es que no lo usen como SQL, no desperdicien esta experiencia para usarlo como SQL. Ya deben saber SQL, ya lo deben manejar, algunos hasta deben trabajar. Cuando llega esto, les duele un poco la cabeza, pero al usarlo, entienden por qué un freelance nunca va a usar otra base de datos que no sea Firebase. No. MySQL, tenés que poner el server en el medio, Mongo, pero no te da el servicio, no te da otras cosas que te da Firebase.
Sí, por eso te digo que como que me está rompiendo un poco la cabeza, que no entra todavía, pero va queriendo. Y sí, siempre cuesta, ¿eh? Cada vez que nos encontramos con un DBA, le decimos, no, anda buscando el laburo de en serio porque ya fue. O sea, lo que te termina conveniendo es generar tipo como si fuesen diccionarios tipo key value, en el value te guardás JSON de lo que vos quieras y en la key te guardás el ID del usuario de authentication. No, son colecciones en realidad, y cada colección puede tener documentos de tipo JSON. Las colecciones para vos van a ser como subdirectorios, que los vas a poner y te lo va a cargar, y vos vas a guardar JSON. El Y, JSON puede ser clave valor, con un ID y un key, o puede ser un objeto de configuración, el JSON, el que tenemos para configurar, el angular.json, el TypeScript de JSON, todos los archivos de configuración los puedes pasar directamente y te los guarda. Y después te lo lee con la misma estructura, puedes pasar un alumno, no es tanto clave valor o clave objeto, es directamente un objeto, o sea, cualquier cosa. No tiene restricción a ser clave valor. Son documentos. Hay O bases de sea, datos que son clave valor y es lo que más conocen ustedes, pero también hay objetos JSON que no. pregunta. Claro. Ponele, entonces lo que estaba explicando de, no sé, si querríamos guardar jugadas o si querríamos guardar, no sé, lo que sea por juego o por jugada o lo que sea, eso va, digamos, como que lo decide cada uno, cómo es lo que queremos guardar. Sí, cuando lo traes, si me haces 3 consultas, y yo te voy a mirar de costado. Claro. Cuando el cliente va y quiere traer el listado de sus récords y vos te vas a 2 colecciones, tenés que entrar a otro servicio, porque no estás en tu servicio, que ese servicio que me permite acceder a algún lugar. Bueno, si tengo un servicio a una colección, un servicio a otra colección va a ser distinto, así que voy a tener que entrar a otro servicio, llamar a la instancia de ese servicio, ir a la otra colección, traer los datos o pedirle que filtre los datos y después yo realizar el muestreo de esos datos. Entonces, si vos haces eso para mostrar un dato, nosotros te vamos a mirar al costado, te vamos a decir, para mostrar, poné traer datos del usuario puntaje. Y solucionámelo con, tráeme los puntajes del usuario, no tengo por qué abrir otro servicio, conectarme a otra colección, hacer el filtro sobre la colección para buscar tus puntajes en ese juego. No, guardate una colección con tus puntajes. Entonces, el problema no es cómo lo guardás vos, el problema es cuando lo vas a traer. Si vos para traerlo tenés que hacer 3 consultas, 2 consultas, ya está frito. Hay algo que no están entendiendo de la base de datos documental y cuál es el objetivo, ¿no? El usuario es una consulta y le traigo todos los datos. O sea, el problema es cómo guardo todos esos datos cuando me lo va a pedir el usuario. Ok, creo que. Si tenés que hacer un filtro, bueno, va a ser un filtro, seguro va a ser un filtro, pero va a ser sobre sus récords. No le va a importar los récords de otra persona porque aparte no va a tener acceso. O sea, una colección sola tendríamos que resolver todo el TP, por ejemplo. No, al revés, con muchas colecciones. Vas a tener, por ejemplo, si fuera un chat, vas a tener la colección mensajes, la colección usuarios, y en mensajes vas a tener, por ejemplo, sala de chat, y por sala de chat vas a tener mensajes, pero también vas a tener usuarios en sala de chat. Y después por usuarios vas a tener mensajes, y los mensajes van a estar por sala de chat. No, lo que acabas de decir me acaba de explotar la cabeza. No entiendo una cosa. No entiendo una cosa. Por ejemplo, perdón que interrumpa de nuevo, ¿no? Pero, por ejemplo, vos tenés una colección de jugadas. Sí, Y una colección de usuarios también. sí, En la colección de jugadas, ponle que también repitas y agregues también qué usuario lo jugó, ¿no? Eh, claro, un objeto JSON con el objeto usuario que está ahí en tu ok, juego. ok. O sea, le pasas el Entonces, JSON. sí, sí. Lo que no entiendo es cuando dijo un usuario no va a tener acceso a las jugadas de los demás usuarios. Si yo estoy haciéndole la consulta, digamos, se la voy a hacer a la colección de jugadas. ¿Por,
no entiendo ¿A cómo qué? no va a tener. ¿Cuándo? ¿En qué momento le vas a hacer? Cuando el usuario me pida, quiero mis mejores jugadas. Bueno, ¿no? ahí vos vas a hacer una consulta. Vos estás en el servicio de usuario, el Sí, que te hace alta, baja, modificación y tomar datos del usuario. ok. Para ir a otra colección vas a tener que abrir otro servicio Sí, el que servicio de esté jugadas. encargado de esa colección, de la seguridad, de la forma de volver y las cosas que Sí, tenga esa colección. O que sea un get all. Pero vas a ok. tener que acceder a otro servicio. Y después, si vos estás en tu usuario y querés ver tus puntajes, ¿por qué vas a ir a una colección donde están todos los puntajes y vas a tener que hacer un filtro por vos? Porque no se me ¿Por qué ocurre si otra vos lo forma podés de guardar. guardar en tu colección? A tu usuario le guardas el puntaje. Claro, en tu usuario creas una colección de puntajes. Ok. Entonces, en el momento. Ahí entiendo lo que decís de cuando el problema está cuando guardás. O sea, en el momento de guardar una jugada, no solamente voy a guardarlo en la jugada, sino que también lo voy a guardar en el usuario, también lo voy a guardar en donde lo necesite. Exactamente. Ok, me quedó claro. Vos Claro, o sea, tenés que tenés planificar colecciones dentro de colecciones. Muchas Vos gracias. tenés dentro de dentro de colección distintas usuarios, colecciones, sí, sí. claro. Dentro de colección usuarios tenés la colección jugadas y dentro de jugadas tenés la colección usuarios, ponele para este ejemplo. Claro, podés tenerlo, Y así no llegás sería, y sería en usuario tenés jugadas y en jugadas tenés usuarios. está bien, sí, está bien, correcto. No hagan recontrainclusión de uno en otro porque ahí sí explota todo. Piensen en el objeto JSON usuario que sea atributo de una jugada. Eso se puede hacer. Y eso se guarda. Pero nuevamente, es un nuevo concepto, es la nueva forma de guardar la información. No sirve para todos los casos, la forma de Firebase, pero es ultra cómoda para hacer desarrollo freelance y poder tener nuestras aplicaciones funcionando. Y al cliente, la verdad que como guardan ustedes los datos, le importa muy poco. Lo que le importa es que ustedes le devuelvan los datos fielmente, que tenga forma de referirse al dato base, si es necesario, pero con que le muestren, che, se vendió y le aparece la venta ahí. O te están pidiendo un kilo de helado y te aparece automáticamente el push notification de que está el kilo de helado. Eso es lo que quieren. Después si usan Store Procedure, si usan una base de datos MySQL, Oracle, si tienen que programar 8 pasos para hacer un campo, no, le dice, che, agregame si quieren con almendra o sin almendra. Un checkbox, dale, no es nada. Y te dicen, ¿cómo no es nada? Tengo que cambiar 9 campos, hacer toda la interacción. Acá es, agrego el checkbox, cambio el atributo del objeto y toda la funcionalidad va a seguir guardando el objeto mensaje, el objeto venta, porque yo lo que hago es encapsularlo en el objeto. Entonces siempre todos los parámetros van a ser a través de ese objeto. Para cambiar y poder interactuar con un nuevo atributo, cambio dos cosas, la clase y el HTML que apunta al atributo de esa clase en el Engine Model. A partir de ahí, aprieto el botón guardar y el dato se guarda directamente en Firebase con ese formato. Eso es ser dinámico con lo que guardo en el elemento. Después, a medida que ustedes avancen y apliquen servicios, van a poder hacer que el guardar sea un guardar mensaje y que adentro llame a distintos servicios. A guardar mensaje tiene el servicio de mensaje, el servicio de usuario, el servicio de administración, el servicio de log. Vaya uno a saber todos los servicios que puede tener y va guardando en ese momento en todos los lugares que ustedes necesitan después obtenerlo. Y por ahí lo guarda como objeto complejo, como objeto simple, un objeto que tiene a otro objeto como atributo, jugada tiene el atributo jugador y que tiene un objeto adentro, o por ahí es un objeto simple que es el mismo objeto con un cambio de estado. Entonces van cambiando y van teniendo un historial de cambio de estado de algún objeto. ¿Consultas? Perdón, yo lo que no Sí. entiendo es, ponerle vos habías cargado usuarios que los usuarios tenían un campo de edad, porque nada, el login como requisito pide la edad.
y vos estás en la jugada, y vos me decís que dentro de una jugada yo me copio el JSON del jugador y lo meto dentro de la jugada para tener la relación. Pero ahí me estoy llevando la edad, que para este caso no me interesa. Ahí también, o sea, en performance pierde de vuelta, porque estoy mandando más datos de lo que necesito. O sea, no van a estar los objetos completos. O las Sí, vos entidades. pasás el No, dato completo, sí. Sí, pasás el dato completo. pero ¿para qué quiero la edad en el top ranking de jugada o en el top score? Porque por ahí después quieren ver quién es el jugador más joven que ganó, qué sé yo. A vos no te interesa, sí. A vos lo que te importa es la información. Mm. Está bien, Cambia pero tu paradigma, ¿eh? Cambia, duele la cabeza. Acordate que ahora vos estás yendo directamente. Lo que te puede cambiar la performance de tener más o menos es si el servidor tiene cierta capacidad y demás y todas esas cosas que en toda la cadena hasta llegar a los datos y volverlos a traer, ahí pierdas performance. Acá no, acá vas directo. ok. Por más que tenga más datos de los que necesites en esa pantalla, no te va a pasar nada. Va a ser más rápido que solamente hasta que solamente tengas 15, 100 datos, va a ser lo mismo para esa consulta. Ok. Sí, la idea de estos servidores es alta velocidad, siempre online, así que tienen una forma, después el cuatrimestre que viene, cuando cursen la otra carrera y veamos, de ahí saqué las PPT, cuando veamos Mongo, vamos a entender que lo que queremos es que no esté nunca caído el sistema, no se caiga nunca el sistema, nunca el home banking me diga, che, ¿sabes qué? Estamos en tareas de mantenimiento, que estás barriendo los servidores y lo tuviste que desenchufar, tarea de mantenimiento. Eso no debería existir en ningún sistema. Y los sistemas que están siempre online usan este tipo de base de datos, donde si se cae un nodo, el otro está levantado con una réplica de los datos. O sea que aparte de ustedes replicar los datos, la misma tecnología de la base de datos tiene 2, 3, 4 instancias de su base de datos con los mismos datos en otro servidor. Está constantemente deplayando, todo, constantemente preguntándose si hay alguna actualización. Yo accedo a uno, actualizo y en réplica se van disparando las actualizaciones en los demás servidores. ¿Ah? Cambia el paradigma. Nuestro paradigma cambia, nuestra forma de usar las aplicaciones cambia y ustedes tienen que cambiar la forma de programar. Programar orientado a la experiencia de usuario. Los home banking, si alguno tuvo algún home banking en su vida, saben que eran horribles, no funcionaban, había que hacer un curso para poder hacer algo y tenían que ir al cajero más veces que si cobraran el sueldo cada 15 días, ¿no? Tenían que ir siempre al cajero. Vino Mercado Pago y con 2 clics hacen cualquier cosa. Con 2 clics pagan, con 2 clics envían dinero, con 2 clics cargan dinero, con 2 clics sacan dinero. ¿No? ¿Qué cambió? Los dos hacían lo mismo. La experiencia de usuario. ¿No? Y la experiencia de usuario necesita de que yo apriete el botón y no me diga cargando 93, 94, 95. Yo aprieto el botón y me tiene que traer la información. Tengo que escanear el código QR y me tiene que decir cuánta plata tengo que pagar. No me tiene que decir, espérame que me conecto al servidor. No, ¿cómo espérame que me conecto al servidor? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde te estás conectando? ¿Tá? Entonces cambió el paradigma, cambió la forma de programar. Firebase va a ser nuestra puerta de entrada a eso, viene con un montón de ventajas. Yo lo utilizo para desarrollo freelance hace muchos años, antes de que lo compre Google, y siempre brindó servicios que tenían 100% online y que la velocidad era instantánea, antes de que lo compre Google. Era un simple servidor que se pagaba muy barato. A partir de que lo compró Google, le agregó un montón de cosas más, un montón de funcionalidades más y preparó a que Angular trabaje con Firebase. Y que cualquier plataforma que haga Google sea muy compatible con Firebase. Por ejemplo, Android, Kotlin o Java
para conectarse a Firebase es clic, siguiente, 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 tengo Firebase. ¿Mm? Así que es la forma de desarrollar de manera que no nos importe la cantidad de datos que estoy almacenando, sino que nos importe la interfaz de usuario que va a ser más rápida la experiencia de usuario. Así que para el cliente va a ser instantáneo, pero en realidad es porque tenemos el dato replicado en 20 lugares. ¿Consultas? Excelente. Bueno, Sí, vamos a ver algo de código ahora. ¿tenés Mati ahí para pasarles, para mostrarle, a ver si podemos hacer la conexión? Sí, ahí comparto pantalla y les muestro cómo conectar la aplicación a Firebase. Espérenme, que estoy compartiendo. Vayan haciendo el proyecto a medida que vamos avanzando y si les da algún error, lo Exacto. solucionamos. Bien. Ahí. Sí, perdón, una consulta. Siempre olvido preguntar porque eso que cuando guardamos o hacemos datos, ¿no? Y aparece como todo números, como ID, no sé si me están entendiendo. Por ejemplo, usuarios, ¿no? En la parte izquierda, después en la parte del medio dice... Sí, la clave única. Claro, la clave única. O sea, siempre me quería preguntar sobre eso. Si yo quiero, por ejemplo, modificar algunos datos, ¿no? específicos de algún específico usuario, ¿cómo lo hago, digamos? Porque... Podés sacar ese ID. Cuando obtenés el documento, te da el ID. Si después lo guardás en algún otro lado, puedes updatear ese mismo documento. Claro, no, pero en el servicio de Firebase, por ejemplo, cuando le pego a alguna función... Sí. Cuando usás el update de Firebase, le pasas el ID del documento que querés modificar y los datos que vas a modificar. Ah, bueno, ¿tiene un ejemplo de eso también? Sí, creo que sí. No sé si vamos a llegar a verlo hoy, pero sí. Sí, me gustaría verlo, por favor. Porque yo, la verdad, que en vez de eso estoy usando algún dato único, como, no sé, como email, por ejemplo. Sí, pero bueno, ahora si llegamos lo vemos. Bueno, gracias. Una cosa que quería preguntar también es si en algún momento, no sé si cualquier momento, una clase o lo que sea, podríamos ver algún proyecto o lo que sea mínimo de un ejemplo de esto de, no sé, jugadas usuario, como estábamos hablando hoy, como dio el ejemplo Octavio de decir, bueno, soy usuario y ahora quiero ver todas mis jugadas, no sé, un método sencillo o una implementación sencilla de cómo quedaría la base, ¿no? Como para Sí, ver. ahora lo tendrías que hacer vos. Ahora lo Ah, vamos a hacer. Lo que vamos a buenísimo. guardarlo en 2 lugares. Ok. Así como trabajar con una, vos al mismo tiempo guardarlo en 2 lugares. O sea, vas a Vale. cambiar la ruta. Claro. Va a ser Ahora, muchísimo más simple de lo que creen. bien. Si crearon todos el proyecto, ya crearon su base de datos en Firestore Database. Para sacar la cadena de conexión a la base, van acá donde dice configuración del proyecto, la ruedita, y hay una forma que es o creando su aplicación o si conocen dónde están los datos, armar esa cadena. La forma más rápida, ingresan a lo que es la aplicación web, pueden hacerlo para iOS, Android o web, generan la web, TPS a los juegos, registran su aplicación y eso les va a dar una cadena de conexión cuando esto termine, que es este script. Este script ustedes lo pegan en un HTML y esto funciona, y si ahora nosotros lo vamos a incorporar en Angular, lo tienen que poner de otra forma, pero utilizan esta cadena de conexión. Entonces, esa cadena les va a quedar acá, y ahora en su proyecto de Angular, lo que tienen que hacer, por ejemplo, vamos a agarrar acá, es instalar la librería de
Angular. Espérenme que algo hice mal. Pero acá vamos a sacarla de donde la tenía guardada. Yo tuve un tema con eso, es que cuando lo subí a Heroku, como lo que modifiqué fue el environment TS normal, cuando lo subí me decía que no podía, entonces también lo tuve que modificar. Ahora llegamos a eso. Entonces, instalan la librería de Firebase. Ese comando lo tienen en el Classroom, creo. Si no, ahí lo dejo en el chat. Para que lo tengan todos. Pero bueno, instalan lo que es la librería de Firebase. Una vez que termine eso, lo que vamos a tener que hacer es importar dentro de nuestro proyecto Firebase. ¿Cómo importamos o cómo agregamos el módulo de Firebase dentro de nuestro proyecto? En el app module. Como agregamos cualquiera de los otros módulos que vamos a utilizar, ahí agregamos este módulo. Esperen que termine de cargar. Y ahora vamos a agregar el módulo. Bien. Bueno, para adelantar, dentro de nuestro proyecto de Angular existen dos archivos, que es el environment.ts y el environment.prod.ts. Estos dos archivos lo que nos sirven es para tener configuraciones o datos donde nosotros podemos hacer de configuración, y existe un archivo que es para nuestra máquina local o para nuestras pruebas o para nuestro desarrollo, y un archivo que es de producción. Según cómo ustedes compilan la aplicación de Angular, es qué archivo va a utilizar. Si ustedes compilan la aplicación de Angular para producción, va a utilizar este archivo con los datos que estén en este archivo, y si utilizan, levantan su aplicación en la terminal, en su máquina local, el que va a utilizar es el archivo de environment.ts. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente agregan los datos en el environment.ts y cuando lo suben a Heroku, Heroku utiliza el de producción. Entonces, como no están en este archivo, falla. Si ustedes suben configuración nueva, lo que tienen que hacer es ponerlo en ambos archivos. Después, obviamente, la idea es que para producción ustedes tengan una base de datos y para desarrollo tengan otra, para que ustedes puedan desarrollar mientras el aplicativo está en producción. Entonces, ahora lo que vamos a hacer acá es vamos a generar una variable que se llama Firebase. Esta variable va a ser un objeto, y en ese objeto vamos a agregar la configuración que habíamos sacado antes. Entonces, directamente pegamos el código. Sí. Para todos los servicios de Firebase, el environment siempre es el mismo y siempre es el mismo, ¿no? Exactamente. Para todos es esta misma configuración. Después lo que va a cambiar es el módulo que vos tengas que importar. Ok. Entonces, para que no le falle, lo pasan al otro y ahí ya generaron el environment. Bien, una vez que ya tuvieron esto y ya tienen la cadena de conexión contra su proyecto de Firebase, van al app module y acá lo que vamos a hacer es empezar a importar todos los módulos que vamos a utilizar de Firebase. Lo primero que tienen que hacer es agregar Angular Firebase, Angular Fire Module punto esperen que por qué no me lo está cargando. Vamos a importarlo arriba. Esto va a salir de Angular Fire. Bien, punto inicializar app. Y acá lo que van a hacer es usar su archivo de environment. Environment.firebase. Y eso lo que va a hacer, va a agregar acá el JSON que nosotros pusimos acá.
Entonces toda la cadena de conexión la va a importar acá. Con esto lo que estamos haciendo es inicializamos nuestro módulo de Firebase. Y ahora el módulo que vamos a utilizar para conectarnos a la base de datos de Firebase es Angular Fire Database Module. Este tampoco me lo sugiere. Lo agregamos acá, lo importamos. Y acá lo vamos a sacar de Angular Fire /database. Bien, con esto importamos los módulos de Firebase. Entonces, acá ya la aplicación nos quedó conectada a Firebase. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a crear un servicio para desde ese servicio nosotros utilizar nuestra base de datos. Entonces, ng s service /mensajes, por ejemplo. El último módulo, perdón, ¿el último módulo de dónde venía? Angular Fire /database. Bien, vamos a generar otro servicio y dentro de este servicio, para nosotros empezar a utilizar Firebase, tenemos que crear algunas cosas. Lo primero que vamos a crear es una variable privada, que es donde va a estar nuestro path de base de la base, es decir, donde va a estar nuestra ruta en Firebase. Por ejemplo, /mensajes. Esto es, si vamos a Firebase y vuelvo al Firestore, lo que yo pongo acá. Por ejemplo, esta ruta es la que ahora voy a tener acá. Esto es dónde o en qué colección voy a estar usando mi base de datos dentro del aplicativo. O sea, necesitas prácticamente un servicio por cada colección. O en su defecto, pasarle a qué colección querés. El parámetro, claro. Pero cuando se construye, por lo cual vas a tener que tenerlo definido de antemano. Esto es porque nosotros ya definimos la colección a la cual vamos a querer utilizar. Entonces en el constructor lo que vamos a hacer es declarar una variable privada que normalmente se llama db, que es de Angular Fire Database. Y lo que vamos a hacer dentro del constructor es inicializarla. ¿Qué es lo que vamos a inicializar? Una referencia a esa base de datos. Entonces, vamos a generar una nueva variable que se llame mensajes ref, por ejemplo, que es del tipo Angular Fire List. Y esto lo que me genera es una lista de mensajes. ¿Qué es lo que pasa? Que no está inicializada. Entonces lo que voy a hacer en el constructor a mensajes.ref le voy a asignar db.list y acá le tengo que pasar mi path. Con esto yo le estoy diciendo a esta referencia vincularla con esta base de datos y con esta colección. O sea, dentro de mensajes ref lo que yo voy a tener es la colección /mensajes. De esta forma inicializo la base de datos en mi servicio. ¿Hasta ahí vamos bien? No, ¿podrías repetir lo último? No entendí todo esta última parte. Nosotros en el app module lo que hicimos fue declarar los módulos de Firebase que vamos a utilizar dentro de nuestro aplicativo. Primero lo que hicimos fue inicializar Firebase y después agregar
el módulo de database o file database. En nuestro servicio, lo que nosotros tenemos que hacer es inicializar la base de datos o la colección que vamos a utilizar. Para iniciar esa colección, lo que tenemos que hacer es guardar en una variable, o directamente se puede hacer acá, pero lo más ordenado es que esté en una variable, la colección que nosotros queremos vincular. Es decir, la conexión de la base de datos. Si nosotros no la tenemos inicializada y esto lo ejecutamos, nos genera la colección la primera vez. Y luego, lo que vamos a hacer es, a una variable nueva, que la llamamos referencia, le vamos a generar de tipo AngularFireList, que esto lo que es algo que ya está dentro de la librería de AngularFire, que es lo que conecta Angular con Firebase, para vincularle esa conexión. Entonces, dentro de mensajes ref, lo que vamos a tener es la colección mensajes. Ok. ¿Se entiende más o menos? Es decir, si yo después voy contra mensajes ref y me traigo toda la colección, o sea, hago un get all, o le hago un push, o lo que sea, bueno, yo ahí voy a o traerme los datos o le voy a cargar datos. O sea, claro, manejamos los datos, los trabajamos a través de esta lista. Exactamente. href, bueno, AngularFireList. Exactamente. No conviene ponerle un tipo o le ponemos Sí. any total. No. Any porque yo ahora estoy mostrándolo con eso, pero nosotros podemos hacer tranquilamente, generar una clase que, por ejemplo, no sé, vamos a ponerle clases / mensaje. Entonces yo genero el model con mis clases, ¿no? Ahí me genero la clase y acá yo le puedo poner, no sé, vamos a ponerle texto. String. Te dice. Entonces acá en vez de ponerle n, yo le puedo poner mensaje. Y esto ya me lo transforma en que esto es un listado con este formato. O sea, con esta estructura. Si yo después le pongo el texto, me va a traer ese mensaje. Bien, entonces, dentro de nuestro servicio, nosotros vamos a tener los distintos métodos que o nos traigan la información o le agreguemos información. Entonces, por nosotros traernos la información, lo que vamos a hacer es generar un servicio de getAll, por ejemplo, que esto me va a devolver una lista de Angular Firebase List, que es de tipo mensaje, así ya me lo deja estructurado. Y esto lo que va a retornar es mi variable mensaje ref. Entonces lo que yo voy, cuando llame a esta función, voy a retornar la colección de mensajes. Y si por ejemplo yo quiero a esa colección agregarle, vamos a ponerle un método create, al cual yo le voy a pasar un mensaje, ¿no? Que va a ser del tipo mensaje. Yo lo que voy a hacer acá es, esto me va a retornar un valor, por ahora le podemos poner como un any, y acá lo que voy a hacer es retornar this.mensaje ref.push mensaje. Entonces yo lo que estoy haciendo es a mi colección agregarle el mensaje que yo te pasé. Entonces con esto le creo información, con esto obtengo información. ¿Dudas hasta acá? Una consulta, porque la verdad tengo el modelo relacional en la cabeza. Entonces,
cuando generas el mensaje ref, ¿cierto? Y este hace, por decirlo así, una consulta a la base de datos, le pasas el dbpath y él sabe ahí que va a esa colección y le devuelve lo que sea que tenga esa colección. Exacto. Te va a devolver todos los documentos de esa colección. O sea, ok, o sea, colección mensaje y todas sus subcolecciones, o sea, todo lo que tenga. No, acordate que una colección tiene documentos. Perdón, la colección y todos sus documentos. Exacto. Perfecto. Ok, no Bien. necesita hacer, En este caso, procesar datos ni nada, simplemente se los pido, me los trae y los guarda aquí. Exacto. Perfecto, ok. Y según el método que nosotros usemos para consultar, está escuchando todo el tiempo. Entonces, si otro te genera un registro, a vos te aparece. O sea, por ejemplo, En un chat. Por ejemplo, en un chat. Si todos nos metemos un chat en la misma sala y todos estamos apuntando al mismo Firebase y empiezan a escribir entre todos lo vamos a ver al mismo tiempo. Si estamos todos escuchando en vivo esa colección. Ok, entiendo. Eso ahora lo vamos a ver. Entiendo, perfecto. Bueno. ¿Y para modificar, profe? Ahora después lo vemos. Vamos a agregar, consultamos y después modificamos. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, es agregar un input. Vamos a agregar un input para que nosotros podamos pasar ese mensaje. Dentro de acá le vamos a agregar el ng model. Esto me va a fallar porque yo ahora no lo tengo. Texto. Vamos a agregarlo acá. Agrego mi clase mensaje. Es igual. Vamos a dejarlo así. Es igual a new mensaje. Así ya nos queda. Bien. Y ahora, espérenme que además del texto, me va a faltar acá. Bien. Entonces yo ahora hago una variable y vamos a hacer otro botón. Que este botón tenga un evento click. Donde vamos a generar la función enviar mensaje. Salga home. Enviar mensaje. Y acá lo que vamos a hacer es utilizar nuestro servicio de mensajes. Entonces vamos a agregarlo en el constructor. Agregamos en el constructor. Y ahora lo que hacemos, ese create que nosotros generamos en el servicio es un observable. Entonces lo que vamos a usar acá es el div.mensaje service.create y el create lo que le voy a pasar es div.mensaje. Y lo que voy a hacer, voy a escuchar a ver cuándo eso lo completó y terminó. Entonces acá, por ejemplo, puedo poner console.log, mensaje enviado. Entonces cerramos esto y acá lo que vamos a hacer es agregar dentro de este texto y enviamos el mensaje. Esperen que quiero ver si no dejé nada no guardado. Vuelvo a la pantalla. ¿Tengo algún error? Mensajes. Bien. Esperen que
Vamos ahí. Así queda un poco más ordenado. Okay. Consola para ver si lo creo o no. Bueno, algo no estaría haciendo. Profe, creo que le faltó el include en el app.module. ¿Cómo? Digo que creo que le faltó un include en el app.module cuando agregó la dependencia. ¿Qué dependencia? Cuando agregó eso ¿cómo era? Firebase, no, perdón, Firebase. Eso del form en Gmodule. Está llegando a todos lados. Recargá Firebase. Tendría que estar igual. Sí, pero... No está pegando la Firebase. No sé por qué, porque no da error, pero debería estar. Sí. Las reglas, ¿cómo las tenés? Tengo lo de producción, ¿no? Sí, puede ser. It falls. A ver cómo las tengo yo. Claro, si no cambiabas eso por turno, no te dejaba postear nada. No, no te deja subir nada. Es segurísimo, pero segurísimo que te lo olvidás también. Porque cada vez que deployás, haces de nuevo, algunas veces te lo No, reinicia. pero no es ese true. No, es allow write and read, nada más. Y lo demás, volalo. Allow write, read, write y va. Sí, tus reglas son. Tampoco. Pará, y el Firestore, el database, real time database, ¿también lo tenés así? No, pero igual no importa, porque yo no estoy usando el otro. Ah, estás usando ese solo, sí. Claro, igual, pero... No, te lo tiene que crear, ¿eh? Sí, voy a crear algo para que yo lo tenga. A ver si lo puedo obtener. Guardar no me está dejando guardar. Y por ejemplo, ahora voy a obtenerlo. A ver. Voy a hacer acá así ya que me quede listo.
¿Y no te devuelve un error? ¿El create? No, nada me devuelve. Y tampoco me devuelve el listado. Yo usé otra cosa para conectarme y obtener datos y guardarlos. A ver. En el constructor le puse Angular Firestore. Y a eso le hago un punto. En alguna función le hago un punto. Pará, Collection. Ahí está. Bueno, algo me parece que me faltaba guardar. Bueno, ¿dónde estaba el error? Bueno, ahí me perdí. Espérame que si lo llevo a encontrar. Espera, ya creo que ya lo encontré. El return. No, ese no era. Mm. Pero ahora me dio error. Fíjate en el constructor del servicio que creaste de mensajes. ¿Puede ser por ahí? No, pero Creaste una... ¿Vos ahí estás haciendo una referencia solamente o ya estás trayendo algo? No, ya estoy trayendo. ¿Siempre? Y hacer, Sí, es un patrón singleton, siempre está vivo el servicio. ¿podés hacer un console log ahí? De disk.mensaje. Pero esto es raro que no funcione. Sí, o sea, está conectado. Claro, ya estás trayendo todo. Conectado está conectado. Sí. Y después Ahora no sé por qué no le grabo nada. Si por ejemplo, vamos el no lo hice en el constructor.
llego acá, pero no lo grabo. Cosa de mandinga, che. A ver las reglas acá. Bet right true. Las reglas están bien. Sí. True, 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 true. True, true. Para ver. Sí. Robar, modificar. Sí. O sea, conectado, está conectado. Pero el Firestore no te lo guarda. A mí no me está guardando en real time. A ver. Pero Sí, acá lo agrega. Firestore, con razón. Bueno, yo encontré mi error. Estaba llamando mal al servicio. pero acá en las reglas lo tenés así. Sí, los tengo con true, true y punto y coma. Database versión 2, exactamente las mismas reglas. Database, every club Firestore, read, write, punto y coma. O sea, conectarse se conectó. Pero no entiendo por qué no está grabando el coso. No me está faltando nada. O algo así, pero no. A ver, el push es push. Sí. A ver. Sí, no, pero no está haciendo nada. El push. Pará. Es Firestore, ¿no? Sí. Push, texto, mensaje. Push. No, ahí pone add en vez de push. No, pero add no existe. Mensaje, Es push. referencia. Mensaje, referencia. Dispatch. Push. Y es de tipo Angular Fire Database. Ah, entonces es el database entonces. Claro. Y andar arregla el database entonces. ¿Estoy? No, esas son. A ver. Ya estoy. En Firestore Database. Reglas. Database. En el real time.
Pero no creé la de real time, ¿eh? Es otra esa. No, sí, es la de Firestore la que tenés ahí. Por eso. Pero la que estoy conectando es la de Firestore. Y la de Firestore tiene el... A ver, vamos al código del servicio. Es el mensaje referent Angular File List. Claro, no, ahí no es Angular File List. Eso tiene que ser Angular Firestore Collection. Angular Firestore. No. No. ¿Arriba qué incluiste? ¿Angular Fire solo? Arriba en el import, digo. No, Angular Fire. Pero ahora si no lo pongo, no me lo saco. Angular Fire Firestore, entonces. No, tiene que ser database. No, está bien, pará. Porque estamos con Firestore, ¿no? Claro, sí, por eso. Entonces pone Firestore ahí arriba. Y ahí es Angular Firestore y Angular Firestore Collection. Las dos importaciones. Angular Firestore Collection y Angular Firestore, no database. Angular Firestore. A ver, ahí tenés una coma de más. Tenés. Sí. Angular Firestore. Pero acá no es list. Ahí es DB Collection. Entonces el de mensajes del otro estaba todo con real time. Sí. Ah, ok. Y a ver ahí. Sí. Bueno, ahora acá pasa que... En el Home Component. No, tengo mal lo otro. Que esto no va a funcionar. Ah, no, eso no va a funcionar así. El listado Firestore. A ver, espera. Bueno. Add doc. Firebase Error Function Add doc with initial data. Ahora no es un documento. No, lo tenía todo con real time entonces. Ah, lo tenías todo con real time. Bueno, entonces ahí, en ese servicio, cuando le pasás add, a ver, ¿dónde es el add del servicio? Ahí, add, y tiene que ser entre llaves. No, entre llaves de objeto. A ver. Y Sí. tres puntos antes de mensaje. Y ahí tendría que andar. Ahora sí. Excelente. Ahora sí. Perfecto. Bueno. Entonces, era el otro. Era la otra conexión. Bueno, suele pasar. Y mandó. Excelente. Sí, ahora ya está. Sí, lo sigo mandando. Y si ahora, por ejemplo, acá le cambio esto y le pongo el usuario, también me lo va a mandar. Excelente. Yo la verdad que no lo pude seguir, Sí, no, está bien. Es muy posible, ¿eh? Casi no lo seguimos Es muy nosotros. posible si no estaba bien. Ahora lo explico todo de vuelta.
No, tranca. O sea, no. Sí, Mientras por favor. tanto vos probabas, yo iba probando y ya una vez que dijiste, ahora funcionó, dije, listo, ya está, estoy cocinado. Pasa que, bueno, Ahí dijiste game over. para pasar el limpio, hay dos bases de datos. La que yo estaba usando y el ejemplo que yo tenía era en real time. Y la base de datos que creamos era de Firestore. Y las dos funcionan diferentes. Entonces, por eso estaba que cuando lo quise hacer de una no me funcionaba, porque estaba mal conectado. ¿Y cuál es la diferencia, profe, entre cada una o cuál conviene usar? Ahí, esa no me la acuerdo, Octavio. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia es la performance, cómo guardan las cosas. Una tiene más performance. Si van a ver las características, van a decir, che, ¿en qué momento está la diferencia? Pues empiezan a leer las dos características y dice, uno está siempre online y la otra también está 100% online. Una guarda documentos y la otra guarda documentos en colecciones. Una es performante, la otra es más performante. Bueno, listo. Entonces, las diferencias son muy pocas. Ustedes van a guardar, los métodos tienen muy pocas diferencias para poder guardar, uno con más restricciones que otro. En el Firestore podemos guardar los objetos en colecciones, esas colecciones se genera un auto ID, ese ID va generando una nueva colección, mientras que en Real Time Database le tiran el objeto JSON y eso automáticamente lo guarda como otro objeto JSON dentro de la colección. En definitiva, son muy parecidas. Las que usen cualquiera de las dos, para usted va a ser igual. Al nivel donde vamos a desarrollar nosotros, usen cualquiera de las dos. Nosotros le vamos a decir que mientras usen una está bien, quieren usar las dos, es innecesario. Pero los servicios que vamos a hacer para usar una u otra son muy parecidos. Van a tener los dos ejemplos. Van a poder usar la que quieran. Lo importante es después cómo toman los datos. Ahí difiere un poco de cómo buscar los datos. Pero después lo demás es casi lo mismo. Bien, bueno. Sí, hago un repaso sí. rápido para ver que más o menos se entienda. La forma de conectarnos hasta que llegamos acá es la misma, no cambia nada. Lo único que cambia acá es, en vez de usar la list, uso colección, y en vez de usar Fire Database, uso Angular Firestore. Y acá, en vez de usar DBList, uso collection. Pero todo esto es exactamente igual y funciona de la misma manera. Es decir, hago referencia a esa colección. Con esta referencia a esa colección, hago el create, y en el create, en vez del push, va el add y se le pasa el objeto que nosotros queramos pasarle. ¿Por qué los 3 puntitos antes del mensaje? Magia de JavaScript, el Ecmax, no sé cuánto. Es igual que los signos de interrogación y signos de admiración que se le ponen a las variables según lo... Todo eso es TypeScript o el JavaScript. ¿De dónde se importa el Firestore? De Angular Fire / Firestore. ¿Hay que instalarlo aparte o viene con...? No, es todo igual, Ah. Ya con instalar Firebase tenés la autenticación, Real-Time Database o Firestore Database. Tenés las tres cosas. Solamente que después acá, si querés la autenticación, vas a ir a @angular fire /out en vez de Firestore. Entonces con eso ya lo vas a usar. La forma de conectarte es la misma para una o la otra. O sea, vas a tener que hacer exactamente los mismos pasos, solamente que usan objetos diferentes. Acá antes habíamos puesto Fire List. Y acá es Firestore Collection. Y acá era Angular Fire Database. Y acá es Angular Firestore. Y la forma de hacer el create, en vez de ponerle el push, que habíamos puesto antes, o que había puesto antes, es el add. Y acá es pasarle esta forma el documento en vez de como lo habíamos pasado antes. Pero después, en lo que es el componente home, es exactamente igual. El enviar mensaje, llama al create, se suscribe y envía el mensaje. En este caso creo que no está suscripto porque no lo hice, pero acá esto podría sacarlo. El app module, ¿cómo quedó al final? Quedó... Igual, eso no lo toqué.
Exactamente igual. Ya con esto, el módulo de Fire Database tiene ambas bases de datos. Supongo. Pero bueno, ahí es como crean un dato. Y una de las cosas que habíamos hablado antes es que yo le puedo cambiar la información a esa colección en medio de ejecución. Si se fijan acá, en algunos tengo texto solamente y en este tengo texto y usuario. Entonces, por más que esté en la misma colección, los documentos son diferentes con diferentes datos. Entonces, yo ahora puedo grabar lo que quiero y me lo graba nuevo. Ahí está el nuevo que grabé recién. O sea que podés ir anidando cosas. O sea, en la clase mensaje que creaste hay una propiedad de usuario. Esa propiedad de usuario puede ser del tipo usuario también. Creamos una clase usuario y podemos ir anidando así. Exacto. Ah. No sé si esto acaba de funcionar, pero podría ser. Vamos a hacer así. Ahí está el usuario y ahí me genera un objeto en lo que yo le generé. Después cuando hagas un Entonces, get de ese documento, me va a traer esto así. te va a traer todo en JSON con eso. Buenísimo. Exactamente. Profe, y veo que ahí hay otro iniciar colección adentro del mensaje. O sea, ¿se llega a usar eso? ¿Esto? Sí. Muy raro, pero podrías. Podrías. O sea, porque no se me ocurre como ningún caso en el que no puedas meterlo como campo. O sea, si puedes ir anidando. Ahí lo que vas a tener que hacer es sacar de esta colección a este documento y ahí inicializar esa colección. Ok. ¿Puede mostrar cómo quedó el service, digamos, de mensajes, por favor? Así es. Se create. Y bueno, ya la próxima vemos el obtener los datos. Las dependencias las puedo ver, los imports. Perfecto, gracias. ¿Alguna duda? ¿Algo más que quieran repasar? Sí, a mí me interesaría ver la parte de pegarle a un dato específico y modificar. Lo tengo para real time. ¿Cómo? Porque el ejemplo que yo tengo es con real time, no con Firestore. Ah, y claro, hay otra cosa que estoy viendo que acá eso de configuración, donde dice export class, todo eso, private database, mensaje, lo tienen todo diferente de lo que yo realmente vi, porque, por ejemplo, yo ahí tengo algo parecido a, no sé, return git, por ejemplo, .db collection y entre paréntesis el nombre de la colección, .doc, entre paréntesis algo más, .set, y ahí tengo que crear objeto y le paso el objeto. O sea, un poquito diferente de lo que veo acá en la pantalla. ¿Acá decís? Sí. Quizás funciona con doc. Claro, porque ese es el ejemplo que utilizó para real. No, esto es collection. Es otra forma de agregar. Esto directamente genera una colección con un ID. A mí usarlo así me No, quedó. yo lo tengo con doc. Yo lo tengo con doc y me funcionó. Por eso, pero con doc acá vas a tener que pasarle el dato. No sé, creo que acá tendrías que poner, no sé, un email, por ejemplo, o algo para que te lo genere y ahí seteas. Claro. Y acá, no sé, texto. Esto creo que acá sería así. Pero esto no estoy seguro, quizás funcione. Sí, pero no sé si es this.db.collection después .doc. No, es lo mismo. Acá en Ref ya está ese db.collection. Pero esta parte es la que falta.
pero se te hace el documento un documento específico. De esta forma agregas uno normal, uno con el ID genérico o automático, con el punto add. ¿Podrás Claro, mostrar claro, un una idea segundo, automática. Sí. ¿podrás ¿Cómo? mostrar un segundo el home.ts? Sí. No hay más esto. Enviar. Ah, ok. Yo tuve problemas con el Engine Model, pero tiré el comando en la consola para descargarlo y tengo el Forms Module en el app modal. Y el import también lo tengo. Presenta pantalla y vemos a ver qué onda. Bueno, esperen que dejo de presentar y dejo de grabar. Profe, ¿vamos a ver algo más? ¿O... No sé, ¿qué hora es? Podríamos dar algo más, ¿no? Ah, no, son las 10:30. Arrancó Masterchef. Hay que ver a quién echa, ¿no? Che, hoy no echan a nadie. Bueno, sí, no vamos a ver nada más. Tendrían que traer el ruteo de la aplicación de la sala de juegos y conectado con Firebase, emulando un login, haciendo una tabla. Si pueden hacer el login con Firebase, genial. GitHub. GitHub Consulta. va a ser nuestro objetivo. Si no, no es necesario que lo hagan. ¿Tá? Por ahora. O sea, esta semana. Hagan el ruteo, piensen los juegos, cómo incluir el HTML. Del HTML que incluyan van a tener que modificar la interfaz de ese HTML, que la interfaz no es el fondo, la interfaz es el fondo más el comportamiento más la estructura, cómo van a tener sombras, demás, la tipografía y las animaciones. O sea, van a tener que cambiar la interfaz, van a tener que repasar eso que venían viendo en HTML en el cuatrimestre pasado. Esta primera parte del parcial es repasar eso. Y meterle código que vamos implementando semana a semana. Si pueden avanzar más, genial. Si no, esos van a ser los objetivos y con llegar a los objetivos llegan bien al parcial. Así que por hoy nada más y vayan entregando lo de la sala de juegos y preparen el sprint para la semana que viene. Así la semana que viene lo que vemos lo aplicamos. Una ¿Vamos a consulta. tener devolución de esto? ¿Del sprint 1? Sí, con el sprint 2 va a haber una devolución. Porque el sprint 1 era más que nada entreguen algo y si pudieron hacer el ruteo, genial. Si no pudieron hacer el ruteo, no. Ya cuando empezamos con diseño de la corrección, ahí sí van a tener una devolución fuerte. Por ahora es a ver si cumplieron el compromiso de entrega y lo tienen hecho, ¿no? La semana que viene es feriado igual. La semana que viene es feriado. Bueno, la semana que tengamos clases, así que por ahí le subimos algo para que se diviertan el fin de semana. Yo quería O sea, la semana consultar. que viene no habrá clases. No, la semana que viene, por Dios, que no haya clase. Profe, una consulta. ¿El login en qué consistiría de guardarlo en el Firestore? ¿El usuario En la que se línea loguea? 29 tenés una coma de más para mí, ¿eh? Dime. Perdón, ¿Cómo? ¿el login consistiría en guardar el ingreso de cada usuario en el Firestore o habría que guardar algo más? No, con emular lo que vos sabés de base de datos, que es un registro con, mirá, te lo hago simple, ¿eh? Un cuadro de texto que sea un mail y 2 cuadros de texto que sean el password y repetir el password y te ponga a guardar, eso tendría que ir a Firebase o a Firestore. ¿Ah? Y después cuando voy al login, si yo ingreso el mismo usuario con el mismo password que registré, me da un OK. Si no, me dice intentalo de vuelta y si no, anda y registrate. No, es que yo he entendido otro concepto de login, por eso. Vos tenés que hacer mínimamente ese login. Si haces uno mejor, genial por vos. Ese es el mínimo. Es la versión naif de un login. Después lo que hayan interpretado, hacerlo con GitHub, háganlo, van viento en popa. Una consulta. Cuando vos das de alta al usuario, en vez de pegarla a Firestore, puedes hacer el out de Firebase. Excelente. Que se te guarda ahí. La idea es guardarlo en los dos para que te quede uno en la base. Sí, la idea es que tengas un campo relacionado con ese usuario.
para Sí. después Se poder puede agregarle relacionar. datos. Claro. Y cuando se guarda la contraseña como documento, ¿tenemos que usar JWT o alguno de esos? No le o- pedimos la contraseña a nosotros. Nunca. Ah, ok. El Lo que había Es lo que te out devuelve el utiliza out la clave. El out Ah, es el que guarda la clave. El out de Firebase es el que te guarda la contraseña encriptada que vos nunca la vas a conocer. claro, pero cuando guardas el documento, ¿qué guardas en Solamente el documento? guardás el usuario y el UID que te dio el out de Firebase. Ah, el Y UID. con eso Ok. lo relacionás. Joya. Yo no sé por qué motivo cuando estoy guardando el mensaje me guarda como chars, digamos, un char abajo de otro. Muy raro. ¿Y qué le pasaste? ¿Qué Y objeto le pasaste? ¿Le pasaste un objeto estructurado por vos o le pasaste de Sarangandanga? le pasé un mensaje. No, claro, tenés que crear la clase, mensaje. Sí, y ahí... la creé, que tenga texto, todo. Cuando le paso el mensaje, digamos, me putea. Mirá vos. Pero bueno. Me Mal educado, parece que tío. estás mandando solamente un string, me suena, porque yo tuve el mismo error y el problema es que estoy mandando solamente un string, no estoy hablando un objeto. Ok, pues no creo, pero voy a revisar. Todo puede ser. Profe, ¿pasa la clase de mensaje así rápido por el chat? ¿Un toque? Sí. El mensaje TS. Quiero O sea, para revisarlo, decirte pero... Spring tenemos que investigar el tema de esto del Fire, del Authentication. No. Ah, ¿no? O sea, solamente hay que guardar en el Firestore un usuario. Y después bueno, cuando se vas puede al login que verifique sobre esa colección. Ok. O sea, emular lo que ustedes venían haciendo el login. Después vamos a agarrar eso y le vamos a decir, ¿sabe qué? Nos hace más así. Ahora usamos redes sociales, usamos GitHub, usamos otra cosa para validar. Nadie te va a crear un usuario. Así que la primera parte, el primer sprint es háganlo así como saben hacerlo y después miren. Así se hace. Ok, listo. ¿Qué veríamos en la próxima clase, profe? Sorpresa. Como para ir. Ah, bueno. No, el login. Todo lo que nos falta ver, seguir con servicios, con directivas. Y el login con Firebase. Subir archivos. Todo eso tienen que ir practicándolo con Firebase porque van a tener que subir archivos a Firebase desde Angular. Yo les voy adelantando todo lo que van a tener que hacer. Y aparte, desarrollar los juegos. Yo me pondría más con el tema del TP, de qué tengo que hacer para el TP, y una vez que lo traigo y después le vamos aplicando cosas, ustedes van modificando su código ya funcional, agregándole más componentes, separando con input y output, agregándole servicios y demás. Pero piensen en el TP. Si quieren adelantar, métanle al TP. Bueno. Dale, gracias, profe. Gracias. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Hasta la semana que viene. Chao, nada más. Chao. Chao, chao.